Bienvenidos al Evangelio según Mauricio. Y el título de este video es La insensatez y la ceguera espiritual. Es para esto, hoy iniciaremos en Marcos capítulo 8, verso 14. Marcos capítulo 8, verso 14, y dice así. Habían olvidado traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levra de los fariseos y de la levra de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no traemos pan. Entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutéis porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecidos vuestros corazones? Teniendo ojos para ver y teniendo oídos para oír, ¿no recordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? Ellos dijeron 2. Y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogiste? Ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Entonces iniciamos con esto, porque aquí el Señor Jesucristo les estaba reclamando exactamente esa ceguera espiritual y esa insensatez a los apóstoles. Ahora vamos a Juan capítulo 9, verso 35 al 41. Y dice así, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo él es. Él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuereis ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque veis vuestro pecado permanece. Entonces aquí estamos viendo lo que la exposición del Señor Jesucristo con respecto a todos estos que se llaman maestros o que se hacen llamar que guías de ciegos, o los que tratan de ocupar este lugar. Entonces aquí está la disposición de Dios con respecto a esto, que por cuanto no son ciegos, porque ellos conocen la palabra, pero aún así no la retienen, por esto el pecado permanece. Y esto lo vemos también en Romanos capítulo 1, verso 31. Y dice así, necios desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Estas son características de toda esta parte de estas necedades, la cual vamos a estar profundizando exactamente en este video. Pero entonces vamos a Romanos capítulo 12. En Romanos capítulo 12, verso 3. Dice así, digo pues, que la gracia que me es dada, por la gracia que me es dada, que a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto acepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces vemos que esta falta de cordura y el creer que somos merecedores de cosas muy grandes y sin hacerle el proceso, eso es que pensar de nosotros mismos sin cordura, y simplemente estamos pensando que podemos alcanzar las cosas porque sí. Y eso es lo que le criticaba el Señor Jesucristo a esos fariseos cuando ellos le decían, ¿y acaso somos ciegos? Y el Señor Jesucristo les respondía a esto, decir, por cuanto no sois ciegos, vuestro pecado permanece. Y esto vamos a Isaías capítulo 45, verso 7.
Isaías 45, verso 7 dice así: que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Entonces de Jehová también viene la prueba y aún así no la aceptan. O no aceptan como decía Job, ¿acaso recibiremos solo el bien de Dios y el mal que nos venga en la vida no lo recibiremos? Y dice que con todo esto no pecó Dios. No pecó Job. Y Dios se mantuvo con él. Entonces vemos que aquí que de Dios viene todo, tanto lo bueno, las bendiciones, pero también las adversidades para nuestras pruebas. Y vamos a Oseas, Oseas, capítulo 3, verso 2 y 3. Y dice así: la compré entonces para mí, por 15 ciclos de plata, de un homer y medio de cebada, y le dije: tú eres mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Entonces vemos que aquí esto era una mandato que le había hecho Dios al profeta Oseas de tomar a una prostituta como una representación. Y vemos que aquí al Dios le puso este camino a Oseas, de lo cual, como leímos en Isaías, de Dios proviene lo bueno y lo agradable y lo desagradable. Y vemos que aquí Oseas se tuvo que aceptar algo desagradable. Ahora vamos a Números, o volvamos a Números, que es el donde vamos, capítulo 13. Números, capítulo 13, verso 1. Yo hablo a Moisés: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Cada tribu de sus padres enviará un varón, cada uno príncipe entre ellos. Entonces aquí yo recuerdo que cuando yo leía esto anteriormente, yo pensaba que todos estos eran niños que habían mandado personas por ahí de 16, de 18, 20 años, gente joven que iba a ir a reconocer la tierra rápido y volvía. Pero no me había percatado lo que decía aquí. Dice que tendría que ser príncipes entre su pueblo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Entonces, esto quiere decir que no eran jóvenes. ¿Y quiénes eran estos príncipes? Estos príncipes lo vemos en Números capítulo 11. Números capítulo 11, versos 16 y 17. Dice así: entonces Jehová dijo a Moisés: reúne 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y estos son los príncipes, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Entonces la primera conclusión es que estos no eran jóvenes, eran jueces. Entonces estos que mandaron, o que Dios le ordenó a Moisés que mandara a reconocer la tierra, entonces lo primero, estos eran jueces. No eran jóvenes, no eran cualquier persona, no eran personas del vulgo, eran personas que habían sido reconocidas como jueces. Verso 25. Verso 25 dice así: entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó el espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Entonces estos varones que fueron a reconocer la tierra no solamente eran jueces, también eran profetas. Entonces estos eran profetas. Pero entonces, ¿cuál es el significado de profetas? Entonces la palabra profeta viene del derivado hebreo compuesto de dos vocablos. Uno es avi,
que indica que es inspirado por Dios, y el otro es roed, que significa vidente. O sea que la respuesta de profeta o el significado de profeta en este contexto es el que mira a través de Dios, considerado también siervo, instrumento o representante de Dios. Lo cual vimos aquí como Dios también puso sobre ellos el Espíritu Santo, y por eso dice que eran príncipes de su pueblo. O sea, estas personas eran jueces, y no solo jueces, que también eran profetas. Volvamos a Números 13. Números 13, ahora vamos al verso 17 al 21. Dice así: los envió pues Moisés a recorrer la tierra de Canaán, diciendo: subid de aquí al Neguet y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso, como es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzados, y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas, y ellos subieron, reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Roat, entrando a Hamat. Entonces vemos cómo ellos subieron allí, y entonces tenemos en contexto que estos principales eran jueces y profetas. Ahora volvamos a el verso 23. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y allí cortaron un sarmiento con racimo de uvas, el cual trajeron dos en un palo, y a las granadas y a los higos, y de higos, perdón. Y se llamó aquel lugar el Valle Escol, por el racimo que cortaron allí los hijos de Israel, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel. Cuando habla de toda la congregación, ellos vinieron a un ¿cómo se dice? No a todos, sino a los representantes, a estos príncipes. Y se reunieron con ellos. Bueno, sigamos. Entonces ya tenemos el contexto. Ya tenemos el contexto de lo que estaba pasando aquí. Ahora vamos a 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 24. Y dice así: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces vemos que el siervo de Dios no debía ser contencioso, y ellos lo que hicieron fue ir y poner contienda, poner división, diciendo que la tierra a la que ellos iban no era buena. O sea que iban a ir en peligro, donde ustedes pueden seguir leyendo números y se van a encontrar esto. Vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 6, verso 4 al 10. 2 de Corintios 6, 4 al 10. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en nuestra paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en mucha paciencia, en tribulaciones, necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero, en Espíritu Santo, en amor sincero. Recordemos que ellos eran jueces, profetas, que había venido sobre ellos el Espíritu Santo, y ellos no consideraron esto.
en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas aquí vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos. Y ellos no actuaron de esta manera porque ellos fueron tropiezo para toda la congregación debido a que hablaron mal, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, no teniendo nada, poseyéndolo todo. Entonces vemos cómo esto es lo contrario a lo que ellos hicieron. Esto lo vemos en Números, vamos a Números capítulo 13. Números capítulo 13, pero ahora vamos al verso 26. Y dice así. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los de Israel en el desierto de Parán, decidieron al informe de ello a toda la congregación y les mostraron los frutos de la tierra y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra de la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella, mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Amalek. Amalek habita en Neguer y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en los montes, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros, siendo ellos jueces y profetas. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que había reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, demostrando poca fe y poca confianza en Dios, a pesar de que Dios había hablado por sus labios. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Amalek, raza gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Entonces aquí estamos viendo todo esto de cómo ellos se comportaron. Pero entonces ellos ¿qué eran? Para esto vamos a Levítico, porque esto ya lo vimos, Levítico 25, 55. Dice así: porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Recordemos que ellos debían comportarse como siervos, porque ellos no solo eran jueces, también eran profetas, donde Dios ya les había hablado, y ellos tenían que glorificar el nombre de Dios, tenían que poner en alto la grandeza de Dios, porque ellos eran testigos, porque ellos habían visto la gloria de Dios, porque Dios mismo se les había manifestado, ellos ya habían profetizado y Dios había hecho obra a través de ellos, por lo tanto ellos tenían que creer en Dios. Pero ¿qué pasó? Ellos no se comportaron de esta manera. Vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 11, verso 12 al 15. 12 al 15. Dice así: más lo que hago, lo hago aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, porque tuvieron la manifestación de Dios, pero no tienen la convicción de seguir a Dios en las dificultades, y por esto se convierten en falsos. Y no es maravilla, porque el mismo Satán se disfraza como ángel de luz, debido a que Satán los contamina. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, y sus obras lo delatan: su poca fe y su poco amor a Dios, el querer
oponerse a vivir pruebas para Dios, a vivir las dificultades y el no querer, el querer simplemente el facilismo y el querer estar siempre en comodidad, por decirlo de esa manera. Vamos a Primera de Reyes, donde vemos esto. Primera de Reyes, capítulo 22. Primera de Reyes, capítulo 22. Vamos a leer el verso 7 y todo este capítulo. Y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por cual consultemos? Ellos ya habían consultado muchos profetas y estos profetas ya habían dicho una cosa. Y el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay varón por el cual podemos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla. Mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada a la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Cuná, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, mas Jehová, porque Jehová lo entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito, condicionando la palabra del profeta, condicionando al profeta. Y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hable, eso diré. Vino pues al rey y el rey le dijo: Micaías, iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos. Y le respondió: sube y serás prosperado, y Jehová lo entregará en mano del rey. Entonces vemos que aquí Micaías le habló de esta manera. Muestra la plata. Listo. Entonces, Micaías le habló de esa manera. Pero entonces, ¿por qué Micaías le habló de esta manera? Entonces vamos a seguir en verso 11. Y Ezequías dijo a Coana: se había hecho unos... no. Vamos al verso 14. Y Micaías respondió: vive el rey que va a hablar eso. Verso 16, perdón. Y el rey dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces aquí vemos cómo este rey identificó, porque Micaías no le habló con propiedad o con convicción, sino que le dijo lo que quería oír. Entonces él dijo: yo vi todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te lo había dicho yo? Nunca, ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él. Y esta es la razón de por qué Micaías le había dicho lo anterior: a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acad para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra.
Y salió un espíritu y lo puso delante, y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Y él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y él dijo, lo inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Por esta razón fue que Miqueas le dijo que fuera, porque él sabía que esa era la voluntad de Dios, por lo tanto no estaba interfiriendo en esta voluntad. Verso 23, y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Joaná, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo, ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió, aquí tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo, toma a Micaías y llévelo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás, así ha dicho el rey, échalo a este en la cárcel y manténlo con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Entonces vemos que realmente las personas no quieren vivir esto, quieren ir que les acontezca todo lo bonito y no quieren ir en pos de Dios. Y por esto fue que estos profetas, que eran jueces, también hablaron mal, porque no querían vivir la dificultad de ir a la guerra, de ir en contra de estos pueblos que veían fuertes, que veían prósperos, que veían gigantes. No querían ir a la guerra contra estos porque tenían miedo, a pesar de ver la gloria de Dios, de tener experiencias con Dios, a pesar de que Dios había hablado a través de su espíritu por medio de todos estos que Dios había puesto como gobernantes, porque estos jueces eran gobernantes del pueblo y estaban dispuestos allí por Dios para juzgar y para conducir a todo el pueblo. Y aún así estos no valoraron esto y por eso se ocasionó esto. Ellos no querían vivir la dificultad. Las personas no quieren vivir la dificultad. Por esto son obstinados y tienen esta ceguera espiritual debido a que no aceptan la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es probar al ser y aún así no lo aceptan. Y vemos cómo esto ocurrió aquí. Verso 27. Verso 28. Y dijo Micaías, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo, oíd pueblos todos. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Y el rey de Israel dijo a Josafat, yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros, diciendo, no peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, ciertamente este es el rey de Israel, y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey Josafat gritó. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él, y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las juntas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero, de la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió, y la sangre de la herida corrió por el fondo del carro. A la puerta del sol salió un pregón por el campamento, diciendo cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra, que es lo que había dicho el profeta, y el rey no quiso escuchar. Murió pues el rey, y fue traído a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria. Entonces vemos aquí
cómo todo esto ocurrió y cómo es la insensatez y cómo es la ceguera espiritual, que realmente es esta falta de confianza en Dios, es esa falta de aceptar la voluntad de Dios, esa falta de querer vivir para Dios, porque solamente se quiere vivir para uno mismo y evitar el sufrimiento, evitar las penurias, evitar el mal momento, y no se quiere aceptar lo que Dios quiere para cada uno. Esto es insensatez, esto es ceguera espiritual, porque no se acepta lo que Dios dispone. Y esto es lo que ocurrió con estos jueces, con estos predicadores, con estos profetas que fueron a reconocer la tierra por mandato de Dios, los cuales no agradaron a Dios, a pesar de que eran personas por las cuales Dios se manifestaba, y aún así decidieron no hacer la voluntad de Dios. Y hasta aquí este video, muchas gracias.